Título. Después de que me negué a financiar la lujosa boda de mi hijo, me cortó el paso. Días después, me invitó a una cena de paz. Cuando llegué, 3 abogados me esperaban con documentos legales. Sonrió con suficiencia y dijo, «Fírmalos o no volverás a ver a tu nieta». Silenciosamente, metí la mano en mi bolso, hice una llamada y dije, Capítulo 1, la invitación. La carta llegó un miércoles. Papel elegante, bordes dorados en relieve, demasiado formal para el tipo de relación que teníamos ahora. No era una invitación de boda. Eso ya había sucedido meses atrás, la que no había financiado porque, como le dije a mi hijo, un matrimonio debe empezar con amor, no con deudas. Esta era más pequeña. Una invitación a cenar. Una cena de paz, la llamó. Después de casi 6 meses de silencio, esas 2 palabras, cena de paz, me hicieron doler el pecho con una mezcla de esperanza y temor. Tal vez finalmente se había dado cuenta de lo cruel que era dejarme de lado después de todo lo que había hecho por él. Tal vez quería arreglar las cosas. Tal vez. Esa noche, estaba fuera del restaurante, de esos que sirven agua en botellas de vidrio y cobran por el servicio de valet parking. Dentro, lo vi de inmediato. Evan, mi hijo, vestido con un traje sastre caro que no reconocí, sentado junto a su esposa, Yene. Su teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla, boca abajo, señal de que no pensaba quedarse mucho tiempo. Cuando entré, se levantó, me abrazó brevemente y sonrió con la sonrisa de un político. «Mamá», dijo con suavidad, «¿te ves bien?» Asentí. «Tú también». Hice un anuncio para alguien que había olvidado de dónde venía. El camarero trajo vino. Charlaron un poco. Entonces Evan se aclaró la garganta. «Mamá, quería hablar del futuro. Yene y yo hemos estado reorganizando las cosas. Queremos asegurarnos de que los asuntos familiares se gestionen correctamente». Las palabras parecían ensayadas. Y entonces las vi. 3 hombres con trajes oscuros sentados en la mesa de al lado. Maletines, tabletas, abogados. Se me encogió el corazón. «¿Qué es esto?», pregunté en voz baja. Evan exhaló. «Solo es papeleo. Nada malo. Solo queremos que las cosas sean oficiales. Custodia, finanzas, herencia», añadió Yene con una sonrisa burlona, «y límites de acceso. Tiendes a meterte en nuestras vidas». Parpadeé. Me metí. «Yo te crié, Evan. Trabajé en 2 trabajos para pagar tu universidad. Mantuve la casa funcionando cuando tu padre se fue», me interrumpió con voz fría. «Y ahora vas a firmar o no volverás a ver a tu nieta». Las palabras me cayeron como agua helada. No las gritó, sino que las pronunció con calma, como una amenaza empresarial. Por un momento, me quedé sin aliento. Los miré a ambos, a mi hijo, a mi nuera, a sus 3 abogados presumidos, y algo dentro de mí se quedó completamente paralizado. Luego, lentamente, metí la mano en mi bolso. Evan se estremeció, probablemente esperando un bolígrafo o tal vez una crisis nerviosa. En cambio, saqué mi teléfono y dije en voz baja, «Es la hora». Entonces pulsé un solo botón. La reacción fue inmediata. El abogado de Evan frunció el ceño, mirando su tableta. El teléfono de Yene vibró con notificaciones. Luego otra, luego otra. Lo cogió, la confusión se transformó en pánico. «Espera, nuestras cuentas. Evan, algo va mal. Las transferencias». Me miró con los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿qué hiciste?» Simplemente sonreí, tranquila y serena. «Oh, no te preocupes, cariño», le dije. «Lo entenderás pronto». Pero como ahora estamos manejando las cosas oficialmente, le acerqué la copa de vino intacta. «Considéralo mi despedida oficial». Luego me puse de pie, salí y los dejé para que se dieran cuenta de lo que se siente cuando el control cambia de manos. Capítulo 2. Las ataduras. No fui a casa esa noche. Fui a un lugar más tranquilo, a un lugar mío. Una pequeña casa junto al lago a 2 horas de la ciudad. Modesta desde fuera, pero cada centímetro se pagó con paciencia y previsión. No era gran cosa hasta que te dabas cuenta de que era el único lugar que mi hijo no sabía que existía. Me serví una taza de té y abrí mi portátil. Una notificación tras otra parpadeaba en mi pantalla. Alertas de mi contable, mi abogado, mi administrador de patrimonio. Todo iba exactamente según lo planeado. La mano oculta. Años atrás, antes de que la arrogancia de Evan se convirtiera en codicia madura, había empezado a reestructurar mis finanzas.
Después de verlo gastar imprudentemente y depender de mi nombre, había transferido discretamente todos mis principales activos, ahorros, títulos de propiedad, acciones en un fideicomiso familiar. Pero no su familia, sino la mía. El fideicomiso tenía una cláusula especial. Si algún beneficiario intenta coacción, fraude o manipulación hacia el otorgante, ese soy yo. Sus privilegios quedan revocados de forma inmediata y permanente. Y eso es lo que mi llamada activó. Mi abogada, Margaret, ya estaba en su oficina esa noche. No necesitaba instrucciones. Sabía que una sola llamada significaba que se había activado el protocolo de protección del fideicomiso. Para cuando terminé mi té, el acceso de Evan a todas las cuentas conjuntas, fondos de inversión y activos relacionados con la propiedad había sido bloqueado. Todas las transacciones congeladas. Todas las herencias de las que había presumido desaparecieron. A la mañana siguiente de las 7:12 de la mañana, sonó mi teléfono. Evan, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá, ¿qué hiciste? Las cuentas, las transferencias, la Carly de Yene fueron canceladas. Las solicitudes de hipoteca fueron rechazadas. Incluso la tarjeta de gastos de mi empresa. Dijiste que querías manejar las cosas oficialmente. Respondí con calma. Y así lo hice. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración agitada por el otro lado. Fin. Como un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no era suelo en absoluto. Mamá, esto no tiene gracia. Tampoco me amenazabas por tu hija. Una pausa, luego silencio. No puedes recuperarlo todo. No me llevé nada, dije en voz baja. Solo perdiste lo que nunca tuviste. Y terminé la llamada. Las consecuencias. Al mediodía, la tormenta había comenzado. Mi abogado me envió un breve correo electrónico. Todos los activos legales a tu nombre están seguros. El acceso de Evans cancelado. El nombre de su esposa estaba vinculado a una cuenta conjunta que ahora está bajo revisión por posible uso indebido. Traducción. Yene también estaba a punto de probar la humildad. En 48 horas, me llamaba no para disculparse, sino para suplicar. Por favor, señora Morales, no puede arruinarnos la vida así. Tenemos un préstamo para la boda, un coche nuevo, la hipoteca. Yene, dije, ustedes dos dejaron claro que ya no soy familia. Entonces dime, ¿qué tiene que ver un extraño con financiar tu lujo? Se quedó callada y luego empezó a llorar. Por favor, solo estábamos enojados. Evan no lo decía en serio. Solo quiere que lo vuelvas a amar. No necesita mi amor, dije fríamente. Necesita conciencia. Y colgué. La noticia. 2 días después, corrió la voz entre la familia. La imagen opulenta de Evan, la casa, el coche, las publicaciones en redes sociales que presumían de éxito autodidacta, todo se derrumbó. Mi primo me llamó, medio sorprendido, medio regodeándose. ¿Has oído hablar, Evan? Su bufete lo suspendió tras la demanda de un cliente. Dicen que sus cuentas personales están siendo auditadas. No me regodeé, solo susurré. Ya aprenderá. El punto de inflexión. Esa noche, sola en la casa del lago, miré una vieja fotografía. Evan de niño, sin los 2 dientes delanteros, sosteniendo un cartel que decía, «La mejor mamá del mundo». Sentí que volvía el dolor. Esta vez no era ira, sino pena, porque la venganza no era el plan. La lección sí lo era. Necesitaba entender que el dinero no compra lealtad y que la traición siempre tiene un precio. No solo económico, sino espiritual. Cerré mis ojos, susurré una oración y me dije, que se rompa lo suficiente para reconstruirse. Capítulo 3. El colapso. Evan siempre medía el valor en números. Salario, bonificación, metros cuadrados. Nunca entendió que la verdadera moneda en la vida era la confianza. Al final de esa semana, estaba en bancarrota en ambos aspectos. La caída pública, me enteré por un colega suyo. Bestwich Financial había iniciado una revisión de cumplimiento tras descubrir múltiples conflictos de intereses, específicamente su uso de fondos de la empresa para obtener préstamos personales e inversiones. Irónicamente, esas inversiones eran las mismas cuentas que yo había congelado. Sin mi respaldo, toda su red de credibilidad prestada se deshizo en cuestión de días. No lo despidieron de inmediato. No, lo suspendieron en espera de una investigación, lo que en lenguaje corporativo significa que tu carrera ha terminado, pero no lo vamos a decir todavía. Había construido su reputación sobre la imagen. El hijo exitoso de un filántropo respetado. Ahora esa fundación había desaparecido. Las llamadas de los clientes cesaron. Las invitaciones se acabaron.
Incluso Yene dejó de etiquetarlo en sus fotos. La confrontación. 3 días después, llamaron a mí. La puerta. Cuando la abrí, Evan estaba allí, sin afeitar, con la mirada hundida, todavía con el mismo traje de nuestra cena de paz. Se le quebró la voz antes de terminar la primera frase. Mamá, lo siento. No dije nada. Bajó la mirada hacia sus manos, retorciéndolas nerviosamente como un niño que hubiera roto algo frágil. Tenía razón, susurró. En todo. La casa, el coche, la boda, todo se acabó. Yene se fue. Dijo que no soportaba estar con un hombre que no podía mantener. Arqueé una ceja. Se refería a que no podía mantener o que no podía controlar. Soltó una risa débil y sin humor. Probablemente ambas. El punto de quiebre. Se sentó a la mesa de mi cocina, la misma que usaba para servir panqueques los domingos por la mañana cuando era pequeño. Mamá, dijo con la voz temblorosa, ¿cómo llegamos a esto? Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. Me recosté en la silla. No. Evan, hiciste lo mejor para tu ego y te rodeaste de gente que te decía que el amor era una transacción. Se secó los ojos. Ni siquiera sé por dónde empezar a arreglarlo. Recordando quién eras antes de que el dinero se convirtiera en tu espejo, dije en voz baja. No naciste con derecho. Te convertiste en él. Me miró fijamente, en silencio, absorbiendo cada palabra como un hombre que se da cuenta de lo bajo que ha caído. Él giró por primera vez. Él no discutió, no justificó, no proyectó. Simplemente asintió. No tienes que perdonarme. Solo necesito que sepas que lo veo ahora. Todo. El perdón no es un regalo, Evan. Dije que es una prueba de que has cambiado, y esperaré a verlo antes de ofrecerte el mío. Asintió de nuevo, poniéndose de pie lentamente. No tendrás que esperar mucho. Cuando se fue, no lo detuve. No por enojo, sino porque esta vez necesitaba recorrer ese camino solo. Las consecuencias. Una semana después, recibí un correo electrónico de mi abogado. Daniel Morales retiró voluntariamente su apelación sobre fideicomiso familiar y firmó un reconocimiento de cumplimiento. También está inscrito en una capacitación en ética financiera. Fue la primera señal de humildad que vi en mi hijo en años, y de alguna manera fue suficiente para hacerme sonreír. El reflejo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, miré fotografías antiguas, cumpleaños, graduaciones, cenas familiares. Por primera vez, no sentí amargura, solo una la verdad serena. Tuvo que perderlo todo para aprender lo que importaba. A veces, amar significa dejar caer a alguien. No para castigarlo, sino para enseñarle a levantarse de nuevo. Capítulo 4. El ajuste de cuentas. Pasaron 3 meses. El mundo no perdonó a Evan de la noche a la mañana, pero tampoco lo destruyó. Había aceptado un trabajo en un banco comunitario local. Salario modesto, horario modesto, pero trabajo honesto. Cuando lo visité una tarde, estaba ayudando a una joven pareja a solicitar su primera hipoteca. Parecía tranquilo, humilde, casi contento. Había perdido la casa grande, pero había ganado algo mucho más excepcional. Perspectiva. Por primera vez, pensé, quizás esté bien. Llamaron a la puerta. Esa noche, estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Al abrir, me quedé paralizada. Yene estaba allí. Su cabello, antes perfecto, estaba encrespado por el viento. Su maquillaje corrido. Y detrás de ella, 2 rostros familiares. Sus padres. Las mismas personas que una vez se rieron cuando Van dijo que me estaba interrumpiendo, diciendo que ya era hora de que aprendieron independencia. Ahora parecían desesperados. Señora Morales, dijo Yene, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Por favor, tenemos que hablar. No respondí enseguida. Entonces me hice a un lado. Adelante. La caída del orgulloso. Se sentaron en mi mesa del comedor, la misma mesa donde Van firmó sus papeles de beca hace tantos años. Su padre habló primero, con la voz quebrada. Es complicado. Hicimos malas inversiones. Hacienda embargó nuestras cuentas. Nos están auditando. Podríamos perder la casa. La voz de Yene se quebró. Creíamos que lo teníamos todo bajo control. No sé qué hacer. Junté las manos. Podrías empezar por disculparte. Dudó, luego asintió. Lo siento por todo. Por cómo te traté. Por poner a Evan en tu contra. Pensé que el dinero nos hacía poderosos. Solo nos cegó. Por un momento, no dije nada. Luego miré hacia la puerta. Está en la cocina.
Evan salió, secándose las manos con un paño de cocina. Cuando los vio, su expresión no se endureció. Se suavizó. No con lástima, con claridad. La decisión. Yene se puso de pie. Evan, ni siquiera debería preguntar esto. Pero, ¿puedes ayudarnos solo por ahora? A solas, lo que sea. Me miró como pidiendo permiso. No hablé. Era su cálculo. Tras un largo silencio, dijo, me enseñaste que el amor no es una transacción. Pero aún así te ayudaré. No porque te lo merezcas, sino porque mi hija merece ver cómo es la gracia. Le entregó un sobre. Suficiente para mantenerte a flote durante unos meses. Nada más. Yen empezó a llorar. Su padre intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Y por primera vez vi a mi hijo como un hombre. No un chico que buscaba el poder, sino alguien que finalmente había encontrado la dignidad. La lección regresa. Después de que se fueron, nos quedamos en la cocina silenciosa. Suspiró. Tenías razón, mamá. La venganza se desvanece, pero hacer lo correcto. ¿Eso perdura? Sonreí levemente. La venganza enseña a otros. La redención te enseña a ti. Asintió y luego me abrazó. No sé si alguna vez compensaré lo que hice. Ya lo estás. Susurré. Cada vez que eliges mejor que antes. El cambio de estaciones. Para la primavera, se había reconstruido lo suficiente como para valerse por sí mismo de nuevo. No rico, no poderoso, pero con los pies en la tierra. Comenzó un programa de mentoría para jóvenes asesores financieros, enseñando ética y responsabilidad. Incluso le puso el nombre de su difunto padre, el hombre que nos enseñó a ambos que el orgullo siempre tiene un precio. Y cuando lo vi enseñando a esos niños, me di cuenta de algo hermoso. La venganza simplemente había sido la puerta. La verdadera historia fue lo que vino después. El capítulo final. El legado. Es extraño cómo suena la redención silenciosa, sin aplausos, sin titulares, solo el ritmo constante de una vida reconstruida. Había pasado un año desde aquella cena, la noche en que Evan intentó amenazarme para que me sometiera y aprendió lo que es el verdadero poder. Ahora me visitaba todos los domingos, no por dinero ni por perdón, sino por la familia. Traía a Eve, mi nieta, con un ramo de flores silvestres del parque. Subía corriendo los escalones del porche, con sus manitas llenas de margaritas. Esto es para ti, Nana. Papá dice, eres la mujer más fuerte del mundo. Y cada vez se me cerraba la garganta porque antes su padre creía que la fuerza significaba control. Ahora sabía que significaba moderación. El círculo completo. Una tarde, estábamos sentados en el columpio del porche. El aire olía a lluvia y lilas. Evan miró el lago. «¿Sabes, mamá?», dijo en voz baja. «Cuando lo perdí todo, pensé que me habías destruido». Sonrió levemente. «Ahora me doy cuenta de que me salvaste. Me llevaste todo lo falso para que pudiera reconstruir algo real». No respondí. Simplemente me acerqué y tomé su mano. La misma mano que una vez firmó papeles para borrarme de su vida. A veces, dije en voz baja, hay que perder lo que te ciega para finalmente ver. La llamada. Más tarde esa semana, recibí una llamada de Yene. Su voz era tranquila, humilde. «Solo quería agradecerte por ayudarnos cuando no era necesario. Evan tiene razón. Eres más fuerte que todos nosotros. Solo dije esto. La fuerza no viene de lo que te aferras. Viene de lo que puedes soltar». Al colgar, sentí que algo dentro de mí se calmaba. No era orgullo, ni triunfo, sino paz, el reflejo. Esa noche, me senté junto a la ventana y observé cómo la luz de la farola brillaba en el agua. Por primera vez en años, no quedaba amargura. En mí. Pensé en mi hijo, el niño que una vez me tomó de la mano en las filas del supermercado, que solía traerme flores de papel el día de la madre, que se perdió buscando aprobación y encontró el camino de regreso a través de la humildad. Y me di cuenta de que la venganza nunca había sido el destino. Fue solo el camino que nos llevó a ambos de vuelta a casa. La lección final. Escribí algo en mi diario antes de dormir. El poder sin compasión destruye. La compasión sin límites rompe. Pero la justicia, la verdadera justicia, reside en el equilibrio. La fuerza para castigar y la gracia para perdonar. Entonces cerré el libro y sonreí porque por una vez el mundo volvió a sentirse bien. Epílogo. La venganza silenciosa. Algunas victorias no vienen con aplausos. Vienen en silencio, en paz, al poder finalmente volver a respirar. Durante años, pensé que la justicia significaba contraatacar. Pero ahora sé que se trata de permanecer inmóvil.
Tus enemigos solo pueden destruirse a sí mismos al actuar contra ti. Mi hijo perdió todo lo que creía querer. La casa, la imagen, el orgullo. Y en esa pérdida, encontró lo único que realmente importaba. El carácter. Aprendió que la verdadera fuerza no es ruidosa ni cruel. Es silenciosa. Es tranquila. Es la capacidad de alejarse, sabiendo que la verdad terminará lo que la ira nunca pudo. En cuanto a mí, no gané castigándolo. Gané manteniéndome fiel a quien era, incluso cuando él olvidó quién era. Porque la venganza no se trata de devolver el dolor. Se trata de enseñar sin levantar la voz. Ahora, cuando mi nieta corre a mis brazos, veo el legado que siempre quise. No riqueza, ni obediencia, sino integridad transmitida a través del amor y el dolor. Y esa, al final, es la única herencia que importa. ¿Estaba esta venganza perfectamente justificada, o la tormenta debería haber arreciado con más fuerza? Deja tu veredicto abajo. Leo todos y cada uno de ellos. Dale a me gusta si anhelas justicia y comparte esta historia con alguien que necesite su fuego. Suscríbete a la historia de Lauren. ¿Por qué? Porque aquí, las traiciones no duermen. Cazan a sus dueños. Cada sombra esconde un ajuste de cuentas. Cada máscara se rompe. Y cada traición tiene respuesta. Mantente alerta. Mantente intacto. Mantente atento. Ah,